Hola gente linda, muy buen día, ¿qué tal? Bueno, este video corresponde a la clase eh, que daría inicio a eh, lo que tienen en el programa, ese que les envié hace 290 años cuando empezó la cuarentena. No, bueno, el programa que hace algún tiempo tienen ahí en la página. eh, Sería el equivalente a la segunda unidad, ¿no? De adolescencia y las características generales. Ese primer puntito. Eh, bueno, hoy vamos a ver una parte de este tema. Después la segunda parte ya la semana que viene. Y bueno, concluiríamos con eh, un trabajito práctico esta primera parte. Bueno, eh, les voy a mandar un archivo abajo de este video, así lo pueden tener y de hecho si quieren ir siguiéndolo con la lectura. Eh, Vamos a ver en la adolescencia el concepto en una primera parte, eh, donde, bueno, la adolescencia como un periodo de la vida que se sitúa entre lo que es la infancia y la adultez. Eh, es importante resaltar que no es la adolescencia solamente una transición, como durante mucho tiempo se le entendió así, una transición, sino que es una etapa de la vida que tiene sus características propias, como cualquier etapa de la vida. Eh, sí es bastante particular eh, esto de la adolescencia y podríamos decir que es un concepto, quizás hasta una palabra como la entendemos hoy, que entre comillas van a tener ahí que no existió históricamente. Eh, Como sí existió desde hace mucho esto de la niñez, la adultez y la vejez como etapas de la vida. El término adolescencia es relativamente nuevo. Y bueno, surge como objetivo, digamos, el objetivo que había por qué surge esto de la adolescencia, ¿no? Eh, Porque se necesitaba de alguna manera nombrar o categorizar, ubicar eh, a todos los jóvenes, las personas relativamente jóvenes que se encontraban en la escuela secundaria. De hecho, hasta el día de hoy, por ahí estudiamos la adolescencia, empieza cuando empieza la secundaria y termina cuando termina la secundaria, ¿no? Eh, Vamos a ver que podemos ajustarnos un poco, pero no es necesariamente aquella etapa de la vida en la que se transcurre la escuela, ¿no? Pero bueno, en este primer momento eh, yo supongo que se juntaron y dijeron, bueno, ¿cómo llamamos a esta gente? Y bueno, ahí empieza a surgir el término adolescencia, ¿no? Para nombrar a aquellos que estaban estudiando, cursando la escuela secundaria, ¿no? Eh, También, cuando nosotros vamos a ver algunas características de la adolescencia, de los adolescentes, digo los adolescentes porque, eh, o las adolescencias, porque no es una etapa que sea transitada de igual manera por todos. Eh, de hecho, van a ver que con sus amigos no todos viven lo mismo, ¿no? Aún teniendo rasgos o características que se asemejen, que se parezcan unos con otros, que nos asemejen unos con otros, eh, tiene que ver también con, o sea, la adolescencia se construye y se va viviendo de acuerdo a los contextos sociales, históricos, políticos y culturales, ¿no? ¿Qué significa esto? Ustedes van a ver seguramente que sus padres, sus abuelos les dicen, nuestra adolescencia no era así, nosotros cuando éramos adolescentes éramos de tal o cual manera. Eh, eh, o también digo, no es lo mismo una adolescencia ahora, en este contexto de pandemia, que la adolescencia que yo tuve, ¿sí? Eh, a ver, tener en cuenta el contexto cultural, histórico, no es lo mismo la adolescencia de hoy con la tecnología que atraviesa, si bien atraviesa todas las edades, pero digo, la tecnología cumple un rol fundamental
No voy a decir bueno o malo, pero sí, sin duda, la tecnología influye en los procesos que van viviendo como adolescentes, ¿no? Entonces, para entender también cómo vamos a hablar de adolescencia de acá en adelante, vamos a tener en cuenta todos estos procesos y temas de la actualidad de los adolescentes, ¿no? Eh, Abro un paréntesis, va a haber un foro de consultas, cualquier duda que tengan, por cualquier duda que tengan. Em, Bien, eh, únicamente por una cuestión práctica, para que sea más fácil entender y estudiar a la adolescencia y descubrirla, a ver qué tiene de esto que nos importe o nos interese a los alumnos. Vamos a dividir a la adolescencia en etapas, ¿no? Solamente por una cuestión práctica. Esto no es una cosa que yo cumplo ciertos años y paso a la otra etapa de la adolescencia. Cada uno, en esto también, la individualidad y la particularidad del cuerpo y del contexto social, familiar y psicológico de cada uno va a influenciar en cómo se va viviendo todo el periodo adolescente. Em, pero bueno, ahí van a ver que en primer lugar vamos a encontrar la preadolescencia de los 9 a los 11 años, la adolescencia temprana de los 12 a los 14, la adolescencia, que sería la propiamente dicha, de los 16 a los 18, y la adolescencia tardía de 9 a 21 años, ¿no? Digo, también importante aclarar, remarcar en realidad, porque ya creo que lo dije, esto no es lineal, es decir, no es que a partir de los 9 yo ya soy un preadolescente, ¿no? Sino que eh, a partir de que una gran cantidad de jóvenes empiezan la preadolescencia a esta edad, se ubica esa edad. No necesariamente eh, no es que sí o sí a los 9 yo voy a ser un preadolescente o a los 11. Puedo empezar con las características que ya vamos a ver antes o después, ¿no? Es decir, empezar, por ejemplo, me adelanto un poco, con los procesos de la pubertad a los 12 años, por poner un ejemplo. Eh, y acá vamos a ver que eh, dice entre los 9 y los 11. Yo ahí le puse una llave, pubertad, ubicándola entre la preadolescencia y la adolescencia temprana para que sea más amplio el rango en el que vamos a ver estos cambios, ¿no? Em, bien, eh, como ustedes ya saben o les habrán dicho y ustedes también van viviendo, pueden darse cuenta que la adolescencia fundamentalmente se caracteriza por la gran cantidad de cambios que eh, sufren no por necesariamente algo malo, eh, sino sufren en el sentido de que viven los innumerables cambios que viven quienes atraviesan la adolescencia, ¿no? Eh, a todos estos cambios, también por una manera de estudiarlos, porque también están muy relacionados unos con otros, lo vamos a dividir en dos grandes grupos, ¿no? Los cambios físicos y los cambios psicológicos. Entonces, repasito, a esta adolescencia este, la vamos a dividir en los cambios que le pertenecen, ¿no? Por decirlo de alguna manera, en los cambios físicos y los cambios psicológicos. ¿Bien? Para hablar de cuáles son los cambios físicos, eh, vamos a hablar de la pubertad. Importante aclarar em, que son los cambios físicos los que empiezan a producir estos cambios psicológicos, ¿no? Por eso también están primero en este orden que les pongo ahí en el archivo. Primero los físicos y después los psicológicos. Si bien después se empiezan como a mezclar, pero lo que marca el inicio de la adolescencia son los cambios físicos. Bien. Y que no necesariamente los tienen todas las personas a la misma edad, ¿no? Hay un rango entre los 9 y los 12, 13 años, por poner algún rango, empiezan los cambios físicos, ¿no? Estos cambios van a empezar después a producir
cambios psicológicos, ¿no? Que no tienen nada de malo, cambios psicológicos normales. Eh, bien, bueno, ahí recalco lo que dice en el párrafo. Eh, Ubiqué la pubertad ocupando la preadolescencia y la adolescencia temprana, ¿no? Y ahí tienen en negrita que son los cambios en el cuerpo, los cambios físicos, los que marcan, los que dan inicio a la adolescencia. Esto es importante. Pregunta de prueba. Eh, bien, aunque no estemos tomando prueba. Eh, y bueno, estos cambios físicos en el cuerpo se dan obviamente por cuestiones anatómicas de manera diferente en los hombres y en las mujeres. Es por esto que lo vamos a nombrar por separado. Por separado. Este, mm, Vale la pena aclarar también que generalmente son las mujeres las que a más temprana edad empiezan a tener estos cambios en el cuerpo. Generalmente, ¿no? Siempre acá en estas cuestiones vamos a generalizar. eh, Bien, porque no se dan todos de la misma forma, pero generalmente los cambios en el cuerpo se dan antes en las mujeres. Bien, eh, entonces, bueno, vuelvo a esto de los cambios físicos, que los digamos dividir los hombres y las mujeres. Em, en los hombres, vamos a ver entonces primero los cambios que se dan en los hombres. Em, en el organismo, ¿no? Específicamente en la zona de los testículos, ¿sí? Se comienza a segregar, es decir, ¿qué quiere decir segregar? Producir una hormona que se llama testosterona, la famosa testosterona. Eh, ¿Qué hace esta hormona? Provoca la aparición de los denominados, lo que llamamos, caracteres sexuales secundarios, ¿no? ¿Qué son los caracteres sexuales secundarios? Son todos estos cambios del cuerpo que provoca la aparición de esta hormona que se llama testosterona. Bien, ¿que cuáles son? Seguramente los varones los estén vivenciando, conocen de alguien que lo esté vivenciando, y si todavía no, en algún momento los van a atravesar a estos cambios, a estos caracteres sexuales secundarios. Em, ¿Cuáles son? Ahí los tienen enumerados, yo los voy a nombrar y hacer algunas aclaraciones. Em, el vello en las axilas, en la cara y en el pubis, ¿no? Eh, yo siempre les digo, cuando estábamos en clase en los años anteriores, este vello es con B corta, eh, no con B alta, porque de hecho no son muy lindos. Eh, pero bueno, los vellos en las axilas, en la cara y en el pubis. Bien. En segundo lugar, eh, aumento de la actividad de las glándulas siempre me cuesta pronunciar esta palabra, sudoríparas, bien, y sebáceas, eh, que son el aumento de la actividad de las glándulas sudoríparas. Eh, Sudoríparas viene, o sea, lo vamos a asociar directamente con sudor, ¿sí? Es decir, se empieza a transpirar más, de alguna manera, y con más olor, ¿no? Hago acá en paréntesis, entre nosotros, el olor a chivo, ¿no? Bueno, tiene que ver con esto. Absolutamente normal, eh, que empieza a darse en la adolescencia, ¿no? Y las glándulas sebáceas, que acá a mí me gusta como hacer estas comparaciones, que en realidad sebáceas viene de comparar lo que genera esta glándula con el sebo de la vela, ¿no? Que es un líquido, si alguna vez ven una vela derritiéndose, el líquido es transparente y aceitoso, grasoso, ¿no? Este, ¿Y qué tienen que ver estas glándulas? ¿Qué generan? Y se dan generalmente eh, como que ocupan el lugar del rostro y de la espalda, ¿no? En todo lo que sería la columna, y que es grasoso y medio transparente, y vamos a asociar directamente con la aparición de los granitos.
¿no? Que se dan generalmente, si bien se dan en todo el cuerpo, pero principalmente en el rostro, en la cara y en la espalda, ¿no? Eh, por eso, bueno, estos cambios vemos que son normales en los adolescentes, ¿no? Varones y en las mujeres también. Eh, Otra cosa que pasa a otros de los caracteres sexuales secundarios son los cambios en el timbre de la voz. Se hace más grave, ¿no? Eh, el aumento del tamaño de los huesos y de los músculos, eh, nos hacemos más grandotes. Eh, Acá quiero como hacer, como aclarar algo, para que yo estoy tomando mate porque, bueno, eh, con esto del el aumento del tamaño de los huesos y de los músculos, genera algo muy particular, que eso también se da en las mujeres. Nosotros psicológicamente tenemos un esquema mental, como imaginariamente, tenemos una imagen de nuestro cuerpo y el espacio que nuestro cuerpo ocupa, ¿sí? Han visto que, por ejemplo, cuando nosotros... Esperen que voy a silenciar esto que me está sonando la computadora. Ahí está. Esto, tenemos como una imagen mental de nuestro cuerpo, ¿no? De hecho, a veces para esquivar algo no necesariamente tenemos que estar mirando nuestro cuerpo y ese objeto que vamos a esquivar. Es como que mentalmente solo lo esquivamos porque ya sabemos el espacio que nuestro cuerpo ocupa. En la adolescencia, como se dan repentinamente estos aumentos en el tamaño de los huesos, nos hacemos más grandes de repente, eh, vieron la famosa pegada del estirón, como que hay un desfasaje, ¿no? La mente todavía no se acostumbra a este nuevo tamaño. ¿Y qué pasa? Nos golpeamos con todo, ¿no? Entonces vamos, pum, un codazo a la puerta, el dedo meñique que le pega a los muebles, etcétera. Entonces esto se genera por esto, como que el cuerpo crece rápidamente y nuestra imagen mental todavía no se ha acostumbrado. Entonces tenemos estos problemitas, ¿no? Que nos pegamos con todo. Generalmente le pasa a los varones, eh, pero a las mujeres también. Este, como para acordarnos de esto del aumento del tamaño de los huesos y de los músculos y entender por qué nos pasa lo que nos pasa, ¿no? Eh, Después, lo otro que vamos a ver es el crecimiento de los cartílagos, del cartílago en realidad, tiroides, que está acá y que tiene que ver con esto de la nuez de Adán. Van a ver que empieza a salir para afuera. En algunos casos no se les nota, pero en otros sí, ¿no? Que la nuez sale propio de esto que pasa en la adolescencia. Y por último, las modificaciones y la maduración en general de los órganos del aparato reproductor, ¿no? Es decir, que en la adolescencia el cuerpo ya se empieza a preparar, todos estos cambios se dan con un objetivo físico muy claro, que tiene que ver eh, con la reproducción de la especie, ¿no? Todos estos cambios están en pos de, en un futuro ya, eh, concretar la reproducción, ¿no? Eh, y esto obviamente va a traer como algunas cuestiones psicológicas, lo que significa, lo que esto implica, ¿no? Los cambios en el cuerpo tienen una clara como intención, un objetivo, y este objetivo es la reproducción. Eh, por eso todo se da como esto de las modificaciones del aparato reproductor, ¿no? Si no pasara esto, no existiéramos porque no habría reproducción. Vale la pena aclarar. Eh, bueno, ahí finalizaría, ¿no? Lo que eh, espero que no se me esté escapando ningún cambio físico. Cualquier cosa me consultan. O si se les ocurre algo, a mí me pasa esto, me lo preguntan. Si quieren se puede, creo que tiene una opción en el foro para hacerlas por privado. Eh, y después vamos a encontrar los cambios físicos en las mujeres. Bien. Em, Esperen. Eh, en las mujeres, de los hombres hablamos, ¿no? Que aparece la hormona
testosterona, ¿no? En las mujeres, el sexo femenino, hay otra hormona que son los estrógenos, ¿no? Y que ahí sí, esta hormona va a va a provocar la aparición de estos caracteres sexuales secundarios en las mujeres. Bien. Y acá vamos a ver que también eh, hay una clara intención del cuerpo, de la anatomía de la mujer, del ser humano, ¿no? Pues ya lo vimos los hombres, que es esto de la reproducción. Bien, se prepara el cuerpo para en algún momento ser padres y madres, ¿no? Por ponerle así como algún nombre. Eh, y vemos que aparece el desarrollo de las glándulas mamarias, eh, el tamaño de los senos, sobre todo de la glándula, ¿no? Eh, la aparición de vello, este vello también con B corta, que serían los pelitos, en las axilas y en el pubis, eh, el aumento del tejido adiposo y el ensanchamiento de la pelvis, eh, que es en la zona de las caderas, ¿no? Eh, el tejido adiposo, ¿no? Tiene que ver con lugares donde se ubica la grasa, ¿no? Por eso que eh, eh, totalmente normal que empiece a haber una acumulación de grasa en esto, en la zona de la pelvis, ¿no? En la zona de las caderas. Como que hay también un ensanchamiento de las caderas, propio de la edad, ¿sí? No es nada anormal. Eh, Así que bueno, para que empecemos nosotros también, ustedes como jóvenes, entrando en la adolescencia, a eh, no asustarse ni con los cambios propios ni ajenos, ¿no? Totalmente normal y necesario para nuestro desarrollo. Eh, y también, al igual que los hombres, el cambio, también un desarrollo en la actividad de los órganos genitales, ¿no? Eh, y acá también encontramos la aparición de la primera menstruación en las mujeres, eh, que también, bueno, vamos a ver que está en pos de la relación sexual, ¿no? Eh, en algún momento, ¿no? El cuerpo se va preparando para esto, ¿no? Eh, Así que bueno, eh, cualquier duda que tengan, que me quieran preguntar, no hay ningún problema, voy a hacer un foro de consultas eh, para que, bueno, también como algún debate ahí en el foro social con alguna pregunta, alguna aclaración, profe, me parece que está mal lo que dijo, cualquier cosa, no hay ningún problema, todo lo podemos charlar, si tiene alguna duda y no se las puedo responder, no se las sé responder, buscaremos la forma de aclararlo. Eh, Buscaremos la forma. Así que bueno, gente linda. Esta ha sido la primer parte de las características generales de la adolescencia. Eh, Tengo que expresarles mi tristeza porque estos temas a mí me encanta trabajarlos en vivo y en directo con ustedes. Eh, pero bueno, habrá que seguir teniendo paciencia hasta que nos podamos encontrar. Pero bueno, expresarles eso, que los extraño, aunque los conocí muy poco, pero bueno, eh, disfruto mucho de esto y una lástima que tenga que ser así. Pero bueno, cualquier duda preguntan, después seguiremos con la segunda parte, que ya entraríamos un poco más en los cambios psicológicos, este, y bueno, ya después cerrar este temita con una tarea. Bien. Em, Les mando un gran abrazo, paz y bien. Eh, si quieren avisarle a sus compañeros que abran la página para, si bien yo lo voy a recordar ahí por el foro social, pero bueno, eh, avisar que va a estar subida la clase de adolescencia. Les mando un beso grande, cuídense mucho, tengan paciencia en su casa, en sus hogares, eh, y bueno, espero que nos veamos pronto. Les mando un beso. Cuídense mucho.